Buenos días. En esta oportunidad voy a invitar a que nos preguntemos ¿qué es la psicopatología? En el imaginario social se suele responder que es el estudio de las enfermedades o trastornos mentales y generalmente esto se asocia al hecho de conocer qué sintomatología o manifestaciones clínicas existen y qué nombres tienen. A este concepto de psicopatología yo en realidad lo llamaría de otro modo. Diría que estamos hablando más bien de criterios diagnósticos y focalizándonos en lo ya visible, en lo que ya está ahí operando. Para dar un ejemplo más simple, pensar que la fiebre, la tos, el resfrío, el dolor de garganta es llamado gripe vulgarmente y que está poniendo a funcionar de cierto modo a nuestro sistema inmunológico es correcto. Pero la pregunta es ¿qué causa la gripe? Obviamente, independientemente del contexto actual, algo que sabemos que es transitorio no nos preocupa tanto saber, no nos invita tanto a saber de dónde vino o qué lo causó. Pero en el caso de los trastornos mentales, en los que se trata de cuadros que se cronifican, es importante conocer qué lo causó, principalmente porque así es como se puede trabajar constantemente para evitar que se produzcan explosiones de síntomas. Y es acá donde se abre una cierta grieta. Los que apuestan a que las causas tienen que ver con un mal funcionamiento del cerebro y los que apuestan a que las causas tienen que ver con un funcionamiento particular, constante y latente, que no merece ser llamado mal funcionamiento, sino funcionamiento distinto al esperable o al que las estadísticas, digamos, suelen reflejar como lo mayoritario. Si lo pensamos de este modo, tenemos que pensar que la psicopatología viene a ser el estudio de los modos de funcionamiento que son más propensos a desencadenar esas explosiones sintomáticas de las que hablaba antes. Pero independientemente de este planteo y yendo a un análisis más concreto, el término psicopatología fue tomando un significado nuevo. Y socialmente se asocia automáticamente psicopatología con defecto. Entonces, la idea es empezar a abrir el panorama para poder pensar la psicopatología desde otra perspectiva. Se me ocurre empezar por Kant y ver qué podemos tomar de él. La filosofía kantiana se centró en una filosofía cósmica, es decir, universal, que interesa a todo ser humano, de todos los tiempos y en todos los contextos. Y dentro de esta filosofía es de fundamental importancia preguntarnos ¿qué debo hacer? ¿Qué es la pregunta sobre la ética? Porque cuando nos formulamos esta pregunta está dirigida a nosotros mismos. Y la respuesta se siente como respuesta cuando proviene también de nosotros mismos, sin contaminación de los valores o la moral del mundo exterior. Porque acuérdense que estamos hablando de una ética universal, que es básicamente lo que se conoce o con lo que se lo describe, digamos, a Kant. Entonces, en otras palabras, formularnos esta pregunta de qué debo hacer significa comprometernos con nosotros mismos e implica estar ya en la situación en la que necesitamos la respuesta. A lo que voy, la ética no aparece cuando pensamos en términos de condicionalidad. ¿Qué haría yo si? Aparece cuando está sucediendo, cuando es el mismo obrar el que pone en evidencia la ética que tenemos. La ética no se piensa, se nos sale, digamos, del cuerpo. Opera por sí sola. No implica el funcionamiento del pensamiento lógico formal, sino el funcionamiento de una legislación natural, que no está escrita, que simplemente existe dentro de nosotros, que está hecha carne sin que sea inclusive posible conocerla hasta tanto no estamos en esa situación. Solo sabemos quién somos cuando debemos saber qué hacer, cuando requerimos ética. Y en este sentido, el momento de máxima subjetivación aparece en este dilema sobre qué debo hacer. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos llama la atención porque decimos nunca pensé que ante esta situación yo iba a actuar así? Bueno, eso es la ética de cada uno y ese es el verdadero yo. Nosotros no sabemos cómo vamos a actuar hasta tanto no estamos en esa circunstancia. Todos podemos llenarnos la boca diciendo yo actuaría así, yo haría esto, yo diría tal cosa. Cuando estamos ahí en el momento es cuando se ve realmente cuál es nuestra ética y cuáles son nuestros valores. Por eso digo que la ética es algo personal.
Supongo que hasta el momento no debe quedar muy claro qué tiene que ver esto con la psicopatología, pero ya vamos a llegar. Entonces, al no estar... o sea, más allá de que la ética sea algo personal, al no estar totalmente ajenos al mundo exterior, la ética encuentra apoyatura en la moral y viceversa. La ética, ethos, para los que vayan a ver los textos, entonces es actuar de acuerdo a lo que yo creo que es lo que debo hacer, lo cual se interiorizó gracias a la existencia de códigos culturales y de leyes escritas. El pathos, con TH, en cambio, es el no poder actuar de acuerdo a un deber hacer propio, así como tampoco poder actuar de acuerdo a un deber hacer impuesto por el derecho positivo o sin entrar en lo jurídico, en lo que está explícito en nuestras normas culturales. Definido entonces el ethos y el pathos, podemos empezar a desglosar la palabra psicopatología y darle un nuevo sentido. A esto venía toda esta explicación. Psico deriva del griego y significa alma, espíritu, mente, pero principalmente si analizamos la mitología griega hace alusión a lo que nosotros entendemos actualmente como alma, que es lo propio, lo perdurable, lo único, lo singular, y que involucra obviamente emociones, más bien el sentir. Pato deriva de patos, como les dije recién, con TH, y remite, como dijimos, a lo opuesto a la ética, es decir, a no poder encontrar respuesta al qué debo hacer. Y si estamos haciendo psicopatología, logía deriva de logos, que si bien tiene varias traducciones, remite a un discurso, a una lógica sistematizada, a una universalidad. Entonces, podemos decir que estudiar psicopatología es estudiar la lógica que subyace en quienes carecen de respuestas éticas, o sea, respuestas propias, y el modo en que suele manifestarse esto mismo en el alma, en la mente, en las emociones, en el sentir. El foco está puesto en la lógica de funcionamiento que determina la falta de respuesta o la respuesta desorganizada. Y cuando digo desorganizada me refiero a algo que rompe cierto orden o cierta estabilidad. Por eso podemos decir ahora que estudiar psicopatología implica centrarse en el mecanismo interno del aparato psíquico, que es aquello que está vinculado a un espacio interior demasiado singular, profundo, demasiado estructurante y que en algunos casos puede generar respuestas que comprometen el cuerpo orgánico, hasta alterando el funcionamiento cerebral, manifestándose en conductas o comportamientos disruptivos, que además siempre suelen ser parecidos. Entonces, volviendo al inicio de lo que estaba diciendo, de nada sirve conocer, por ejemplo, la sintomatología de la esquizofrenia si voy a detenerme en que la esquizofrenia se produce por alteración de los neurotransmisores como la dopamina, la epinefrina y la norepinefrina. Hay que ir más al hueso y preguntarnos qué genera que estos neurotransmisores estén alterados o sean propensos a alterarse. ¿Es una especie de enfermedad autoinmune que ataca el funcionamiento de los neurotransmisores? Miren, si a esta altura del partido, y siendo lo primero que se pensó, que era que esto refería a algo orgánico, y habiendo centenares de estudios científicos que intentaron encontrar esta vinculación, todavía no se puede corroborar o confirmar esta respuesta, es porque, puede ser que la respuesta esté en un paradigma distinto de la medicina. Entonces, podríamos pensar que son múltiples los factores que determinan la instalación de un mecanismo de funcionamiento que tiende a la desorganización. Podemos pensar, como establece la doctora María Cruz del Cerro, que el cerebro está moldeado por las experiencias del niño, que son hasta entonces, obviamente, solo susceptibles de impacto emocional. Entonces nos podemos preguntar, ¿la esquizofrenia qué es entonces? ¿Una respuesta a estímulos emocionales recibidos por el niño en su más temprana infancia? Y puede ser, pareciera factible. Entonces, estudiar psicopatología implica centrarnos también en las relaciones fundadas en el ethos y las relaciones fundadas en el pathos. O sea, en aquellas relaciones que han sido selladas bajo el imperio de la ética, ¿sí? Y las relaciones que fueron basadas en el imperio en realidad de la no respuesta, de lo desorganizado, de lo, valga la redundancia, de lo patológico en el sentido que lo conocemos nosotros.
digamos que no es poco válido pensarlo así. Entonces, interesarnos en trabajar a través de disciplinas alternativas implica conocer en profundidad todo lo que podría estar pasando. No es posible un abordaje diferente al hegemónico, desconociendo la multicausalidad que subyace a todo padecimiento mental. En este caso, utilizar el recurso de arteterapia nos obliga a conocer el lugar que ocupan las emociones, las representaciones que tenemos, digamos, de la realidad, los procesos primarios de funcionamiento inconsciente, la importancia de la sublimación como destino pulsional y la función que cumple la proyección como defensa. Quiero decir que una disciplina reciba la calificación de alternativa no significa que así realmente lo sea, pero sí significa que obviamente es responsabilidad nuestra crear articulaciones y fundamentos que puedan ubicarla en otro lugar. Bueno, espero que les haya quedado claro y nos vemos en el próximo video.